Muy buenos días, soy David Mangieri y me gustaría continuar con esta pregunta que nos hicimos al iniciar la semana. ¿Qué pasó después de la resurrección? El segundo día nos hacíamos otra pregunta. ¿Cómo sé qué sucedió? ¿Cómo sé que la resurrección es real, es verdadera? El día de ayer prestábamos mucha atención acerca de las enseñanzas de Jesús sobre la resurrección. También mirábamos las predicciones. ¿Qué pasó con aquellas predicciones que Jesús hizo acerca de su propia resurrección? Y por último, ¿qué podemos aprender de las apariciones? Durante estos 40 días que el Jesús resucitado se le apareció no solo a sus discípulos, sino también a otras personas, en distintas circunstancias, en distintos momentos, en distintas situaciones. Hay solamente 50 días que separan la fiesta de Pascua de la fiesta de Pentecostés. La fiesta en la cual Jesús fue crucificado y la fiesta en la cual se indica de alguna manera el inicio de la misión, aquello que Jesús había encomendado hacer a sus discípulos. No se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre, hasta que reciban el poder del Espíritu Santo. Solamente 50 días donde la actitud de los discípulos fue transformada completamente. Y ese cambio provocó un cambio en toda la historia de la humanidad hasta el día de hoy. En 50 días, solo 50 días, los discípulos tuvieron un cambio de actitud que llama mucho la atención. No podemos separar de ninguna manera este cambio de actitud del haberse encontrado con el Jesús resucitado. Hay algo en común en cada uno de estos pasajes que nos relatan las apariciones de Jesús. Los discípulos están desanimados, los discípulos están desorientados y los discípulos, algunos tienen más miedo que otros, pero todos están enfrentando esta situación. La verdad es que los discípulos no estaban esperando encontrarse con el Jesús resucitado. Esto nos muestra que a lo largo del ministerio de Jesús, realmente los discípulos no habían creído en Él como lo pudieron hacer al encontrarse con el Jesús resucitado. Y aquí tiene que llamarnos mucho la atención en pensar cuál es el verdadero significado de creer en Jesús. Las mujeres fueron al sepulcro a encontrar el cuerpo muerto de Jesús. Ellas llevaban especies para perfumar el cuerpo muerto. No esperaban encontrarse con el Jesús resucitado. Los discípulos estaban encerrados en una habitación, con mucho miedo, con mucho temor. Algunos ya habían comenzado a regresar a sus tierras. Otros habían regresado a sus trabajos anteriores, a sus labores anteriores. Parecía ser que todo lo nuevo que habían iniciado, toda la alegría y toda la euforia que rodeaba a Jesús, hasta aquí llegó, se terminó. Los discípulos están desanimados, desorientados y con mucho miedo. Pero en solo 50 días su actitud es transformada completamente. Por eso no podemos separar la resurrección de Cristo Jesús con el cambio de actitud de sus discípulos. Es la resurrección de Jesús la que los mueve a creer en Él. Es el encuentro personal con el Cristo resucitado el que hace este cambio del desánimo, la desorientación y el miedo a enfrentar con valentía la misión que Jesús les ha encargado. Me seréis testigos, no solo en Jerusalén, sino en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Este cambio repentino en la vida de los discípulos, en la vida de los primeros creyentes que enfrentaron con mucho valor el peligro de muerte, es la evidencia más contundente de la resurrección de Cristo Jesús. Sigámonos haciendo la misma pregunta. Al cerrar este video, seguir pensando, ¿estoy leyendo estos testimonios de los primeros discípulos para hacer crecer mi fe en Jesús? ¿Estoy siendo yo de testimonio para aquellos que están alrededor mío y que aún no creen en la resurrección de Jesús?
Que el Señor te bendiga, como solo Él lo sabe y lo quiere hacer. Chao, hasta mañana.